Gracias, presidente. Vamos a acompañar esta medida. Queremos ser bien claros que nosotros acompañamos la medida, porque en estas últimas horas se han dicho cosas que no son ciertas y que tienen que ver con la firma de la convocatoria de esta medida. Entonces acá tenemos que sincerarnos todos y decir la verdad de cómo funciona esta casa. A nosotros se nos informó sobre la hora después de la conferencia de prensa que había que hacer esta sesión de urgencia y que se precisaban las 50 firmas para citar a esta sesión. Cuando nosotros averiguamos que algunos legisladores estaban en el interior, no se llegaba con las firmas. Algunos partidos tienen una lógica de funcionamiento acá adentro, lamentablemente nosotros no la podemos tener después que se persiguió a un diputado por una supuesta firma falsa que no era real. Entonces nosotros tenemos nuestro funcionamiento con nuestras firmas y esa es la realidad. En ningún momento nosotros dijimos que no íbamos a acompañar este proyecto de ley. Ahora, si era un proyecto de ley tan sensible, tan urgente, ¿por qué no lo votamos el miércoles pasado? ¿Porque había un partido full o porque teníamos que votar las propinas? Porque entiendo que este proyecto de ley es mucho más importante que lo que teníamos nosotros el miércoles pasado. Incluso el miércoles pasado podríamos haber juntado la firma para sesionar el jueves o el viernes. Entonces, nos parece importante remarcar esto en cómo fue la convocatoria a esta sesión. Estamos en estos temas, no es solo que nos preocupe el costo del agua. Hace pocos días presentamos un proyecto de resolución también porque nos preocupa el precio del gas en las jubilaciones más bajas y esperemos que se trate rápidamente y nos acompañen con este proyecto para subsidiar a las jubilaciones más bajas con el 50% de la garrafa de 13 kilos. En cuanto al proyecto, presidente, claramente es necesario, es atendible, se necesita ahora. Si bien hay alguna diferencia que podemos tener en cuanto al alcance del beneficio, porque acá este proyecto se vota de una forma que alcanza a todo el mundo y entiendo que el espíritu es que esté dirigido a los más humildes, pero acá en este proyecto también se benefician algunos otros productos como aguas importadas que hay de alto costo que circulan en determinados comercios y para gente de determinado poder adquisitivo. Nosotros con este proyecto también los estamos beneficiando y entendemos que no es necesario hacerlo porque no tenemos un tema de desabastecimiento, sino lo que tenemos es un tema de costo. Entonces me parece que eso se podría haber mejorado, no lo vamos a presentar ahora porque eso implica ir al Senado y volver, por eso no es conveniente. Pero nosotros insistimos que esta es uno de los temas en la propuesta que nosotros tenemos desde Cabildo Abierto con el IVA personalizado, que fue en su momento también que lo discutimos cuando se trató la quita del IVA al asado. Si nosotros lo hacemos con el IVA personalizado, los más humildes van a tener el acceso a los productos de necesidad sin tener que pagar el IVA. Pero queremos hablar de los temas de fondo también, lo que no se hace y lo que no se hizo. En este gobierno la OCE no ha realizado ninguna obra importante para asegurar el futuro del agua. Nosotros decimos que la OCE está paralizada. Tenemos la clara situación y la explicación de que si no llueve no hay agua, pero lo que nos preocupa ahora es lo que estamos haciendo para el futuro, por las obras que se han anunciado. Se anunció desde el gobierno pasado y se anunció en este gobierno la planta de tratamiento de los lodos, que es una obra sumamente necesaria en aguas corrientes, donde ahí se vierten los lodos con los químicos de vuelta al río, y fue una promesa en el gobierno pasado y hasta ahora viene siendo una promesa en este gobierno también, porque no se ha hecho. La represa de Casupá, que tanto se ha hablado, no se hizo. Se firmó en el año 2016 por parte del gobierno anterior, tiempo tenían, según lo que se ha dicho, para hacerla antes de que terminara el periodo de gobierno, pero no se hizo. Este gobierno tampoco la hizo. Otra obra anunciada, el proyecto Neptuno, que la verdad no sabemos cuál es la cifra de hacerlo porque tenemos tantas cifras que ahí estamos un poco mareados.
Después, en cuanto a la OCE siempre dice que no tiene presupuesto, que es un organismo que, bueno, que tiene mucho con lo social, que no es un organismo que tenga determinado volumen de facturación, pero lo que no entendemos por qué no se hacen las obras desde otro lugar, que se financien desde otro lugar. Los problemas que ha dicho la OCE, las cañerías viejas, muchas pérdidas, roturas. El tema es que siempre explicamos lo que pasa, pero no vamos a la acción y a intentar solucionarlo. Y ya no estamos hablando de la situación concreta ahora, en este momento de esta sequía, sino a futuro, porque tenemos que solucionarlo. En gobierno pasado se hicieron pasajes de dinero de la UTE directamente a la OCE para financiar determinadas obras. Y yo quiero leer alguna acá de esas situaciones que uno no entiende, porque voy a leer el enojo del presidente de UTE Casaravilla por haber pasado dinero a la OCE, ¿no? Así se manejaban las cosas en el gobierno anterior. Cuando por primera vez el Ministerio de Economía y Finanzas apeló en noviembre del año pasado a solicitar 18 millones de dólares a la UTE para cubrir las necesidades de OCE, el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, dijo: hoy el fondo es parte del patrimonio de UTE, por eso es de la gente, no es de UTE. La gente ahorró para cuando venga la sequía, no hay que ajustar tarifa. Él ahí defendía, pero después decía: el problema de apelar a ese fondo a futuro cuando el país necesite dinero para una crisis energética, y ahí es que se hace. Tendremos que recurrir a la suba de tarifa o los impuestos. O sea, si se podía pasar dinero de la UTE a la OCE para hacer obras, se debe poder pasar ahora y no entendemos por qué no se hace. Después volvemos a lo mismo que hemos dicho muchas veces, de este fondo de infraestructura, del fondo de estabilización energética de la UTE, los 173 millones de dólares que Astori le dio a UPM cuando en su momento decía el mismo Astori, las inversiones fundamentales que el país requiera en materia de infraestructura. Los temas de OCE, los temas de agua potable sí serán materia importante, pero no, fueron para la vía de UPM. A UPM varias veces le dimos el agua, no solo la toma de agua, sino que lo que tuvimos que hacer la vía, no se hicieron las obras de OCE. La vía no se terminó, tenían que venir los camiones, hay que hacer la doble vía de la Ruta 5. La doble vía de la Ruta 5, 300 millones de dólares. Ya no estamos hablando de la vía. Estoy explicando las obras que no se hicieron. Y acá están las declaraciones de lo que cuesta la vía de la Ruta 5. No alcanzó con hacerle el tren, le tuvimos que hacer la vía. Obras en la OCE, ninguna. En cuanto a las pérdidas de la cañería que dice OCE, que tiene un 50% de pérdidas, hay una iniciativa privada de 374 millones de dólares que supuestamente se aceptó, pero nunca se avanza. O sea, se acepta, el directorio vota a favor, pero nunca se avanza y no se hacen las obras. Según ese informe, se prevé reducir hasta el 50% de las pérdidas. Estamos hablando futuro de lo que tenemos que hacer hoy, porque si no lo hacemos hoy, en el futuro va a llover, nos vamos a olvidar del tema y las obras no se van a hacer. Estamos con un problema en varios lugares, pero el embalse de Canelón Grande, ahora con la sequía, nos dimos cuenta que eso no era tan profundo y hay propuestas, una que presentamos desde esta banca para hacer un dragado de ese embalse,
yo como representante de Cabildo Abierto, pero también hay una propuesta de un edil del Partido Nacional en Canelones que le mandó una nota al presidente de OCE, hay una propuesta en el mismo sentido del diputado Alvear, también que lo presentó, nos parece que son trabajos importantes, el cual la propuesta tuvo un estudio previo, se habló con gente de hidrografía, se podía hacer, es limpiar el embalse, hacerlo más grande y para cuando ojalá tengamos la lluvia, se pueda tener agua, tener una mayor capacidad de retención de agua. Obras planificadas y anunciadas por el gobierno anterior y el gobierno actual. Volvemos, la represa de Casupá, la planta de lodo, proyecto Neptuno, arreglar las pérdidas. Ninguna se ha hecho. Y para ir cerrando, presidente, toda esa financiación de esa ruta, de la Ruta 5 y de los trabajos de infraestructura que se han hecho para principalmente atender UPM, que es en definitiva el que nos termina dejando sin agua, vemos ahora la forma abusiva que sale el Ministerio de Transporte y del Interior a recaudar a través de una red incalculable de radares que pusieron todo en la zona metropolitana. Estamos convencidos que todo eso es para financiar esto. El dinero que fue para UPM que no fue para las obras de OCE. Ahora, por último, presidente, para ir cerrando, esta sesión la estamos haciendo con esta firma y de urgencia porque el problema está en Montevideo y Canelones. Si esto pasaba en el interior, estoy convencido que esta sesión no se hacía. Pero como es Montevideo y genera más ruido, por eso estamos haciendo esta sesión. Voy a recordar algunas de las palabras del presidente de OCE acá, porque se atiende Montevideo, se atiende Canelones, el resto del país estoy convencido que a la OCE no le importa y las zonas urbanas no le importa. El presidente de la OCE en esta Cámara, voy a repetir esas palabras siempre que hablemos de este tema, dijo que la OCE es profundamente urbana. Palabra más, palabra menos, los que viven en la zona rural a joderse. 20 millones la planta de lodo, 100 millones Casupá, Neptuno no sabemos, 300 millones las pérdidas. Nosotros insistimos varias veces por qué no utilizar para las obras necesarias de la OCE los 584 millones de dólares que asignó el Fondo Monetario en el año 2021, que son los derechos especiales de giro, que incluso varios legisladores han consultado a ver por qué no se utilizó ese dinero. Y voy a leer una breve respuesta de un pedido de informe de Marcela Bención del Ministerio de Economía, que no sé si me da el tiempo a leerlo, pero palabras más, palabras menos, dice que Uruguay no necesita utilizarlo porque tiene bastantes líneas de crédito para poder utilizar y por eso no los tomó. No entiendo por qué no tomamos esa línea de crédito y hacemos las obras que hay que hacer si es que están esos créditos disponibles. Estamos pensando futuro, apoyamos esta medida. Entendemos que es una medida que va a ayudar en la economía, no está bien direccionada, directamente es una medida que alcanza a todo el mundo, donde hay gente que yo creo que esta medida no la necesita. Gracias, presidente.